astele.tv. De aniversario y sobre todo con días muy especiales. Bueno, para las personas antes que nada que han fallecido, un cálido abrazo hasta el cielo, lo mejor para sus familias. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema de educación que es lo que requiere México y es sumamente importante. Y sin mayor preámbulo voy a presentar un gran amigo de Astele, el doctor Jorge Romo. Jorge, sabemos que tenemos un programa de lujo, platícanos por qué. Gracias Alejandro. Pues una vez más te agradezco el hecho de que nos hagas favor de invitar a este pues ya no proyecto, sino este programa que tiene ya bastante tiempo. Me has hecho favor de invitar en algunas ocasiones a tu espléndido programa, que no sobra decir que pues que es altruista, ¿verdad? Con ese sentido de ayudar a los demás. Pues te agradezco el que nos des la oportunidad de platicar en esta ocasión sobre la Universidad Salesiana, sobre la educación superior. Y para ello, pues tengo el gusto de presentarte a mis jefes. Primero, las damas aquí a mi derecha, no sé cómo lo vean, a la maestra Sara Guadalupe Sánchez. Ella es rectora de la Universidad Salesiana, rectora ejecutiva. Ella es la que está al tanto de que los engranes de la operación pues funcionen como deben de ser, y pues ella sabe que la admiro por esa mentalidad matemática, que a pesar de ser pedagoga la tiene. Ya se lo he dicho, que no deje de estudiar ingeniería industrial. Saludos, Sara. Sí, perdón, y el rector de la universidad, que él es el encargado de la estrategia, de la visión, el doctor en filosofía, Jesús Ramón Pasarán, sacerdote salesiano, una extraordinaria persona. Puedo decir que es mi amigo. He tenido la oportunidad de platicar cosas personales con él, además de pues esta visión salesiana que se implementa día a día en la universidad. Y pues aprovechar este espacio público para platicar un poquito sobre la Universidad Salesiana, que está aquí en la Ciudad de México, y que, si no me equivoco, pues es la única universidad como tal, es esta institución de educación superior, pero como universidad salesiana, que existe en México. Hay un centro de educación superior también, si no me equivoco, en Tlalpan, con alguna maestría en educación, pero universidad como tal pues es esta que preside el doctor Pasarán. Pues una vez más te agradezco mucho, Alejandro, la invitación, y pues estamos listos para platicar sobre estos temas. Oye, aquí algo que me llama la atención, y la primera pregunta, Sara, ¿qué tan difícil es ocupar un cargo de esta magnitud en un país, perdón que lo diga, todavía seguimos siendo machistas? ¿Cómo le haces, mujer? Porque ya no lo digo por tus compañeros, sino lo digo por los estudiantes, por los padres. Perdóname, debe ser un desastre. Sí, es complejo. Es bastante complicado. Yo creo que cuando asumí el cargo sí era más que un reto, porque no solamente era saber la dinámica de la universidad y todos sus procesos, sino, como bien dices, la relación con las personas era lo que marcaba la diferencia en el quehacer que yo llevaba y en la tónica que tenía que ir dando en la universidad. Y eso, evidentemente, pues a algunos les gusta, a otros no les gusta, a otros les da igual, pero sin embargo siempre representa un reto el trato con las personas. Wow. Y por el otro lado, Jesús, perdón, si algo desafortunadamente se ha perdido un poquito, es de alguna manera el respeto por la gente de convicciones, en este caso los religiosos. Y cuando
los religiosos toman un proyecto, sabemos que lo van a lograr con gran profesionalismo, pero desafortunadamente cada día hay menos fe en la gente por tratar con ellos. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido la respuesta que ustedes han dado al cambio de actitudes por el lado de la sociedad y sobre todo en materia de educación? Buenas tardes a todos, Alejandro, doctor Romo, Sarita, buenas tardes a todos. Pues mira, yo creo que es un desafío bastante complicado. Yo digo, tiene muchas aristas esta situación donde toda la estructura que ahora se califica como tradicionalismo, como conservador, cuando realmente es una forma y un estilo, digamos así, de vida, porque independientemente de lo que tú como persona elijas, ¿verdad? La experiencia de vida religiosa es una opción, pues. Pero hoy en día se ha difuminado tanto y con muchas situaciones tan complicadas a nivel social, como han sido ciertos escándalos en el nivel moral, ¿no? En esta cuestión jurídica, ¿no? La figura de los religiosos, no más, sobre todo el sacerdote, pues se ha complicado muchísimo este tipo de interacción, en la cual, pues por tradición, realmente somos parte de una historia humana donde la educación y todo el proceso de formación integral, pues es parte de nuestra historia, o sea, incluso no solamente de nuestro carisma salesiano, sino también de toda la cultura mexicana que en cierto momento pues se fue dando. Yo sé que hay muchos elementos, después digo que son muchas aristas y muchas expresiones un poco que incomodan, porque la historia a veces marca ciertos criterios, pero al final de cuentas estamos en esa expresión donde la cultura de fe, donde la cultura del creer en el hombre, incluso, en ese humanismo, en esa experiencia integral de formación, pues en este caso nosotros como salesianos y religiosos queremos seguir cultivando. Últimamente hemos tenido algunas, digamos así, experiencias con chicos que dicen, yo no soy creyente, pero estás aquí en la universidad, ok, no pasa nada, cultívate, trata de dialogar, trata de abrirte, trata de tener principios, criterios, que dentro del carácter de formación humana, nosotros desde nuestra perspectiva, pues sí, tal cual, humanista, cristiana, pues te vamos a ofrecer, y eso es para la bondad de la persona, ¿no? Si es complicado, hoy en día se ha manifestado mucha como resistencia, yo lo quiero decir de esa manera, a estos principios que se han calificado, creo que en algún momento de una manera muy errónea, como conservadores, como si fuéramos una legislación ciega que obstaculiza ciertos elementos. Y más que nada, ahorita en la universidad hemos tratado del diálogo, de la reflexión, de la criticidad que un chico a esta edad pues debe de ir encontrando, porque va a marcar su vida. Y la vida universitaria es propiamente eso, es un proceso de no solamente profesionalización, sino de una vocación y de un nivel existencial que marca la vida de las personas. Entonces creo que nosotros lo hemos hecho de esta manera, lo seguimos cultivando. Hay muchas expresiones dentro de nuestra visión y misión donde queremos hablar del hombre, de la dignidad de la persona, del ser transformador, de la capacidad de encuentro, de la capacidad de buscar el bien de las personas, la solidaridad, principios como que van construyendo al ser humano, ¿no? Pero es difícil, sí es difícil, ha sido complicado, me parece que sí, y más ahorita con la pandemia se han acentuado muchos elementos que quizá como realidad humana manifestamos, no sé si como de modo enfermizo, pero sí de modo muy, digamos así, como explosivo, en estas situaciones de estrés, como de gritar algo, como de expresar algo, y pues creo que es un desafío para nosotros tener esa ecuanimidad, ese equilibrio, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es una oportunidad como para ese diálogo y para expresar que la educación universitaria es parte fundamental de aquellas personas que en la madurez de vida van a transformar el mundo, y ciertamente lo tienen que hacer con un criterio y con una forma en la cual pues todo sea de la mejor manera, en relación, en comunión, en concordia, pues, con los demás que piensan diferente, ¿no? Fíjense que ahorita me está llegando una pregunta que me parece muy interesante. ¿Ustedes consideran que este año de educación, que
la mayoría estamos, la cartera además, o sea, sí es de cartera esto, que en un momento dado ha costado a toda la gente trabajo, porque todos están en sus casas desde marzo a marzo. De alguna manera sí ha habido una gran afectación, porque pues, realmente no estaba, los docentes no estaban acostumbrados a tener que usar la tecnología como un medio constante para educar. Por el otro lado, los padres de familia tuvieron de repente que hacer, en la mayoría de los casos, gastar para tener internet y para tener una computadora. Y ni hablar de los niños, que es el esfuerzo para mí más brutal, porque de alguna manera niños, adolescentes, etcétera, tienen que estar horas frente a un aparato de capacitación, y a veces no solo considero que pueden no ser pedagógicos, sino que además es verdaderamente fastidioso, por eso recreos, etcétera. En ese sentido, muchos desafortunadamente han desertado. Esa deserción y lo que implica para México, realmente en materia educativa podemos considerarlo como un año perdido. No creo que es un año perdido, yo creo que tiene muchas bondades. Cuando logras traspasar el terreno de la escuela a la casa y haces justo de la escuela y de la casa un ambiente educativo en todos los niveles. Yo creo que sí hay un reto muy importante en la parte docente, porque es ahí donde nos jugamos la efectividad del aprendizaje de los chicos, porque no basta con el contenido, ¿no? Yo les puedo dejar tarea y decir que investiguen, pero la relación, la interacción que es entre el docente, el acompañar el proceso de aprendizaje del otro es la clave. Sí sé que muchos de los chicos, sobre todo más chicos, primaria, secundaria, preescolar, ¿no? Los papás eligen que ya no estén estudiando ahorita, pero sin embargo es importante identificar que hay muchas de las acciones que no las van a aprender solos, las tienen que aprender acompañados del educador, y el educador es quien marca la diferencia a una distancia. Ante esto, bueno, evidentemente tenemos que tomar acciones, y hay acciones muy claras. Yo te puedo decir, nuestros colegios salesianos también tienen no solo tiempo, sino algunas actividades que tienen que ver día a día y sesión con sesión, hablo cada 40 o 50 minutos dependiendo el grado, para que el alumno ni siquiera esté sentado todo el tiempo, porque tampoco es sano. Ahora, si me voy al ambiente universitario, evidentemente hay etapas, ¿no?, de gran contenido, pero hay muchas actividades de aprendizaje que hace que el alumno pueda manifestar con el profesor el proceso de aprendizaje, no el de enseñanza. El de enseñanza, bueno, por eso existe la educación a distancia, ¿no? Pero nosotros, al ser una institución que privilegiamos la parte de presencia, de acompañamiento, queremos seguir atendiendo ese seguimiento puntual con el alumno. Y creo que eso es lo que hace la diferencia en estos momentos. Fíjense que también, perdón, me está llamando no sé si alguien quiera comentar algo más, pero me está apareciendo, bueno, me llegó un comentario que dicen, ¿cómo ser universitario en estos momentos y no morir en el intento? Y lo dicen porque tal pareciera que pensamos que toda la tecnología está concentrada en las ciudades, pero realmente en algunos lugares no se da el suficiente abasto de internet. No sé, ahorita están fallando la energía, etcétera. Entonces dicen, oye, realmente ser universitario en estos momentos y a distancia, y yo creo que sería no solo universitario, sería estudiante en general de cualquier nivel, y profesor, y obviamente directivo de cualquier. ¿Cómo ser parte de una universidad o del sistema de educación y no morir en el intento en estos momentos de pandemia? Sí, es un fenómeno muy interesante el que está sucediendo, lejos de ser un año, regresando un poquito a lo que comentabas, de ser un año de pérdida. Yo creo que es un año de muchísimo aprendizaje, muchísimo. Y mira que lo digo yo con mi perfil de abogado y con mi edad. Esta situación de la pandemia está marcando un parteaguas educativo y sociológico. ¿Por qué? Porque no solamente va a cambiar la forma en la que se va a impartir clases a partir de ahora,
y también el mundo laboral, porque yo te aseguro que se va a incrementar muchísimo el trabajo, como coloquialmente se le llama, de home office. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista económico, ahorra mucho dinero, muchísimo. El transporte, el tráfico. Bueno, yo ahora me veo y recuerdo, perdón mi mención, pero recuerdo el programa de Batman, ¿no? Que se comunicaban así, o del agente 007, o el zapatófono del agente 86, y de pronto, o el santo, ¿no? Ya no digamos, el santo que no me tocó, que se comunicaban así y uno lo veía increíble, ¿no? Y ahora pues, lejos de ser un lujo, es una necesidad. Entonces, tanto maestros, ¿no?, como jefes y trabajadores, tenemos que acostumbrarnos a esto. Porque aún así, aún sin pandemia, va a cambiar la forma laboral y la forma de impartir clases. Se va a acudir mucho a esto, aunque ya no sea necesario, sí es muy ventajoso porque ahorra muchas cosas. Por un lado, ¿no? Y por otro lado decías, ¿cómo ser universitario y no morir en el intento, no? Pues yo diría, ¿cómo ser profesor y no morir en el intento? No, pues sí. Que yo he estado al borde de la tumba yo, ¿verdad? Con esas tecnologías, ¿verdad? Pero no hay de otra. Tenemos que enfrentarlo porque esto llegó para quedarse. Y el tema, tristemente, en un país como el nuestro, en donde estos servicios, ya déjate tú la computadora, ¿verdad? O sea, la luz, ¿no? O sea, paradójicamente, cuando más necesitamos de ese servicio, ha habido, por cuestiones las que sean, ha habido fallas en ese servicio. La gente que afortunadamente tenemos los medios para podernos conectar. Y por otro lado, la gente que no tiene los medios para conectarse, pues debe ser un gran reto. Debe ser un gran reto para los gobiernos el tener que enfrentar esta situación de que es bueno, ok, la educación en línea, pero y los que no les llega la luz a su casa, o los que no tienen para comprarse una computadora, o los que son 5 y solo tienen una computadora, es una situación difícil. La cuestión de la tecnología pues está en nuestras manos, no de enfrentarnos a ella, pero la cuestión económica sí creo que es una situación triste para la gran población, toda una gran parte de la población en México. Jesús, una pregunta. Algunas, o la mayoría de las escuelas privadas han dicho que tienen el interés de regresar el 1 de marzo. Ya por el otro lado, también la Asociación de Padres de Familia dijeron que fueran mesurados por el regreso. En este sentido, de alguna manera, ¿a qué le debemos, o sea, cuál va a ser la actitud que tengan ustedes? ¿Ya estarán pensando regresar, no regresar, bajo otros condicionamientos, otros lineamientos? ¿O cuál será la actuación o la actitud que van a tener ustedes? Sí, hemos platicado de esta circunstancia, digo, un poco particular porque esta asociación de escuelas particulares, no pertenecemos a ella ciertamente, pero han hecho una especie de revolución, digámoslo de esa manera, donde la inquietud implica propiamente quizá no perder el espíritu. La mayoría de estas universidades o escuelas tienen un tinte netamente humanista y muchos de ellos también son parte de congregaciones religiosas. Entiendo que el primer punto referente por el cual ellos quieren como apresurar o acelerar este regreso a clases es propiamente el modo o el modelo educativo. Es decir, a final de cuentas, tenemos que nosotros entender que para al menos los salesianos, la presencia, el estar con el muchacho, es algo indispensable en la educación, aún a pesar de estos medios digitales, o sea, porque es la presencia, es el lenguaje, es la expresión. Nosotros últimamente estamos hablando de acompañamiento. Me parece que todas estas situaciones han provocado que las escuelas desean volver a expresar su modelo educativo humanista, de formación integral, donde tengan ellos esta capacidad de encuentro, de interacción. Pero por otro lado también veo la circunstancia donde, por un lado, la cuestión de la deserción pues provoca situaciones ya no solamente en la cuestión académica, también en la cuestión económica, porque muchas escuelas, pues como son privadas, requieren de un pago, de
cuota de una colegiatura, y eso ciertamente que afecta muchísimo. Los tipos de servicios que tú vas dándole a los chicos, pues garantizan ciertamente toda una infraestructura, toda una experiencia, toda una dinámica, que incluso ahorita nos vemos muy mermados, porque no solamente es dar las clases, dar el currículum, dar algo más. Entonces hay actividades extracurriculares, hay dinámicas de integración, hay asociacionismo, hay cultura pastoral donde se atiende a la gente, hay atención psicológica, hay muchas formas que no solamente es la escuela académica y el currículum de materias. Yo considero que por un lado esta asociación está viendo eso, está viendo por un lado esta dificultad en el proceso educativo. Entiendo que esto como consecuencia también trae las dificultades de pérdida de alumnos por darse de baja y por la deserción que se va manifestando. Y por último, pues es un grito de la sobrevivencia. O sea, oye, ¿cuántos maestros en escuelas pequeñitas, hablamos de, no sé, 100 alumnos que tienen una primaria o una secundaria, que han desaparecido? Que por causa de la pandemia ya no pudieron soportar ni gastos de gasto corriente, ni de estructura, ni de docencia. Entonces, ha habido toda esta dificultad. Hay un declive, digámoslo. ¿Por qué? Porque no tenemos apoyo tampoco de un gobierno que te diga, a estas instancias vamos a apoyarlas con cierto porcentaje de descuento, a lo mejor que no paguen otro. No, no hay. Entonces, ¿qué dice la escuela particular? Pues yo necesito trabajar. Y necesito ser más efectivo, porque nos hemos percatado que no obstante, estando en la era digital, estos chicos llamados millennials, centennials, como los llamen, no son ni tan millennials, tan centennials en la tecnología. De repente les falla muchísimo el proceso, ¿no? Y creo que en ese sentido, al menos en el nivel universitario, vemos la dificultad que implica para un chico en esta etapa de universidad sentarse, poner atención, tomar un escrito, hacer un apunte, desarrollar un proceso, una investigación. Es ir sobre marcha. Yo considero que por un lado ese es el motivo por el cual ellos están como alegando y queriendo ya abrirse a esta postura. Pero también vemos la otra parte. Al final de cuentas, confiamos en el proceso donde una instancia oficial, gubernamental, nos está ayudando a poder hacer un camino en esta pandemia. Nosotros como Universidad Salesiana estamos realmente llevando todos estos procesos, tanto con CEP como con UNAM, con las diferentes instancias gubernamentales y oficiales, donde ellos nos están indicando en qué momento podríamos reaperturar. La única cuestión que ahorita estamos analizando es la opción para la cuestión de las áreas de salud en laboratorios, donde sí se ha dado la oportuna intervención de que los chicos puedan practicar en una clínica o puedan hacer un estudio de laboratorio en presencial, porque si no, como dicen, van a salir y como decía el doctor Romo, ¿qué van a hacer después si no saben hacerlo, no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, y eso implica también tener este criterio. Nosotros hemos tenido una claridad en el diálogo, y estamos nosotros bajo el esquema de los semáforos, y hasta que la instancia nos indique, reaperturaremos de modo ya sea gradual, de modo híbrido o como se pueda ir presentando. Ahorita lo único que nos considera es la cuestión de los laboratorios y las clínicas para las áreas de salud. Jesús, perdón, me están haciendo una pregunta que me parece, ahora sí que te vas a explayar demasiado. ¿Cuál es el perfil del profesional que sale, egresa de la Universidad Salesiana? Me encantó, perdón. ¿Cuál es el perfil? Ok, muy bien. Bueno, nosotros tenemos, pues tal cual, como perfil un ideal, ¿no? Un ideal que no es utópico, que es en cierto modo realista, que tiene cierta acentuación, ¿verdad?, en esta expresión de quien ingresa a la universidad y de quien queremos que al salir pueda tener, primero que nada, una formación donde tenga un criterio, un juicio crítico muy claro en cuanto a su realidad, en cuanto a su experiencia de creer. Entre paréntesis pongo fe, pero a final de cuentas es ese creer, porque hay que creer en algo, independientemente de en qué modo o qué manera, pero tener un principio de esa creencia, de esta experiencia de que tú como persona tienes una comunidad
y a partir de ese carácter reflexivo de una realidad comunitaria, de una realidad, digamos así, como trascendental, espiritual, interna, y todo lo que tú en la relación de todo tu ser puedes expresar, queremos que este chico, que esta persona, que este joven pueda transformar su realidad, o sea, pueda, desde su juicio crítico, desde su criterio de formación integral, desde sus valores, que son valores universales, porque eventualmente, y disculpen la expresión, pero a veces los valores universales también son muy cristianos, en cierta manera, ¿no? Entonces, eventualmente tenemos ese principio, esa claridad de decir, este muchacho debe salir así, aunque, fíjate, yo no digo que sea la excelencia en una lumbrera académica, pero sí la excelencia en su rango transformador, en su profesión, en su modo de llevar una relación tanto familiar como comunitaria, en sus criterios de llevar a cabo un proceso incluso de transmitir esta educación hacia los demás, ¿no? Yo pienso que ese es el perfil que estamos buscando, donde no estamos diciendo que tiene que ser un creyente 100%, puede venir cualquier chico que pueda tener esta intencionalidad de poder buscar este como proceso formativo, y al final de cuentas es un aspecto muy incluyente, ¿no? Donde todos tenemos que ser reconocidos con esa dignidad de personas. Y con esto quiero acentuar que el perfil del joven que está estudiando en la Universidad Salesiana tiene que recuperar esa capacidad de reconocer la dignidad del otro y su propia dignidad, el sentido de la persona en relación con el otro. Yo creo que eso nos estamos olvidando eventualmente de estas situaciones, hemos caído en muchos individualismos, en muchas situaciones así, tal cual, donde ¿cómo se llama? El hacerse a sí mismo, el ensimismarse, pues nos va acabando estos criterios donde, al final de cuentas, y lo hemos visto, cómo nos estamos desgastando en un encierro, y cómo queremos salir, ¿y salir a qué? Pues a ver a otros, aunque no los conozcamos, ahí queremos estar con ellos. Bueno, es una manera de entender que este proceso recupera la dignidad de la persona y la dignidad del otro y el respeto al proceso de acompañamiento mutuo y de valorar la persona como es, ¿no? Con todas sus diferencias y con todas sus situaciones, ¿no? Creo que, bueno, digo, a lo mejor hay más cosas, pues, pero en ese sentido me parece que es lo que nosotros buscamos en ese... Y es muy complicado para el docente, para el administrativo, para el directivo, para el salesiano incluso, entender que esto tiene que ser acompañado. En algún momento leí y alguien decía, y bueno, esa teoría pedagógica se la dejo a la maestra Sara, decía que no existen los autodidactas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no existen? Y me venía la reflexión, es que aprendemos de los otros, independientemente de que esté alguien contigo, hace referencia al otro. Y eso es importante, y para nosotros el acompañamiento es muy importante. Es ese engranaje que si está así como un poquito suelto, pues sí afecta el proceso de formación y el proceso de educación, y también afecta la dinámica y motivación del muchacho, ¿no? Creo que ahí me parece que es algo interesante ver esta teoría, pero creo que sí necesitamos de los otros para ubicarnos en ese proceso. Entonces el acompañamiento del docente es para nosotros, al menos de la Universidad Salesiana, es indispensable, es fundamental la presencia, la forma en la cual tú te estás con los chicos, y eso pues lo buscamos, y por eso las escuelas quizás de esta inspiración cristiana pues lo necesitan, y yo también lo quisiera realmente, pero yo también me apego a la circunstancia donde hay que cuidar la salud, donde hay que cuidar pues todo lo que implica para nosotros, porque si uno está enfermo, pues cómo le puedes ayudar al otro, ¿no? Entonces también esa es la paradoja de este momento, en esta situación que las escuelas particulares están viviendo, ¿no? Perfecto. Sara, me están preguntando la gente cuál es la oferta académica y el plan de estudios en el sentido si es trimestral, cuatrimestral, semestral o cuál. Si me puedes decir las carreras y la manera como se llevan. Sí, claro, mira, tenemos 10 planes de estudio de licenciatura ahorita, ¿no? Y algunos posgrados, te explico un poquito. Psicología es la única que tenemos en UNAM y es semestral. Estomatología, que es el estudio de toda la cavidad bucal, no solo los dientes, ¿no? También es semestral.
El resto de nuestras licenciaturas son cuatrimestrales y bueno, es administración, administración de empresas turísticas, ingeniería ambiental, derecho, contaduría, ciencias de la comunicación, diseño de animación digital, pedagogía. Ahorita son esas las que tenemos aperturadas. Tenemos también en vistas, ¿no? Pues psicología clínica y gastronomía, que son ahorita las que no tenemos aperturadas, pero tenemos la oferta. En cuestión de posgrados, tenemos especialidad en administración educativa cuatrimestral, maestría en educación cuatrimestral y maestría en amparo igualmente cuatrimestral. Las maestrías duran prácticamente 2 años. Ok. Jorge, perdón, esta me la hizo el público, no la hago yo. Tú que estudiaste Derecho, me dicen si te sientes traidor a la patria o no. Yo no la hago, la hace el público. Micrófono. Bueno, mientras la piensa, nada más perdóname, me están comentando si todas son área, o sea, ¿qué áreas está recibiendo Sara para las licenciaturas? En esta estomatología me están diciendo si es área 1, área 2 o pueden ir con cualquier área y ya lo regularizan. Preferentemente estomatología de área 2, preferentemente los que estudian en planes UNAM. Recordemos que en la media superior tenemos gran variedad de media superior y no todos tienen una cuestión de áreas, sino algunos son generales o algunos son específicos, pero si no tienen un área 2, que no estudiaron en una media superior incorporada a la UNAM, no importa. El primer viene siendo el primer semestre viene siendo elementos generales para poderlos nivelar. Ok, perdón, también otra pregunta que me están haciendo, y Jesús, eso sí me gustaría. En un momento dado, me están diciendo hacia futuro. La educación, obviamente, lo decía Jorge, va a tener que cambiar, va a ser más dinámica, etcétera. Pero hay algo que me llama mucho la atención. El profesor universitario, ¿qué tipo de valores requerirá de cara a entender al alumno, pero ya no al alumno físico, sino de cara a entender al alumno virtual en todas sus necesidades? Te escucho porque la verdad me parece muy inquietante esta pregunta. Claro. No, digo, lo primero que tenemos que expresar, y al menos yo lo considero de esa manera, es que el docente, como un valor, debe tener, primero, confianza en sí mismo en cuanto a su proceso de realizar un cambio en la estructura pedagógica. Digo, no me dejará mentir la maestra, pero debe haber un cambio mental, un cambio de decir, es que sí puedo hacer este proceso, más allá de la tecnologización o mecanización que se hace a través de los dispositivos. Y ahí es, primero, confianza en sí mismo. Segundo, confiar en que el alumno también está acompañándose en el proceso. Entonces, debe de darle una garantía, en cierto modo, al alumno para que el alumno se motive y diga, ¿sabes qué? También yo tengo que adaptarme a estas nuevas circunstancias. El maestro debe de considerar que son nuevas formas. Digo, ese lenguaje es muy pedagógico y aquí a la maestra nos puede decir, pero tiene que haber una nueva forma de planear, una nueva forma de interacción, una nueva forma de expresar a través de estos procesos y de estas formas tecnológicas, el cómo quiero dar una idea. Digo, presencialmente tú la puedes expresar, puedes hacer hasta gesticulaciones, formas, muchas cosas que en el aula es la riqueza, ¿no?, de tu persona que se manifiesta. Entonces, yo, primer elemento, creo que un docente que tiene ya una tradición, que a lo mejor tiene 20 o 30 años dando clase, y que dices que no me puedo adaptar, es eso, confiar primero en sí mismo. O sea, tener la capacidad de que sí, tiene que ser muy honesto, ese sería otro valor, en que lo que él transmite, pues lo dice realmente con esa convicción, con esa vocación de formar, de acompañar, de cuidar, de alentar, de motivar a un universitario. Porque es ahí donde viene la clave. Yo digo que esa es una de las razones por las cuales un universitario puede sobrevivir en el intento, cuando está motivado, quizá a lo mejor por un maestro, no por todos, porque puede decir, ay, es que este es muy exigente, bueno, pero por uno, él sobrevive, o sea, él se motiva, él degusta, esta palabra me gusta, ¿no?, el degustar
la experiencia de alguien que le está dando motivos de confianza, de honestidad académica, de sinceridad en cuanto a lo que va realizando. Hoy se presta mucho a la cuestión del plagio por la copia y por todo lo que implican los instrumentos electrónicos, pero yo creo que el hecho de que tú expliques, que tú estés con ellos así, implicará este tipo de valores, ¿no? Y también me parece que es importante que el docente siempre actúe con esa verdad, con esa capacidad de hablar de la verdad que implica la ciencia, que implica la cultura, que implica una experiencia de relación con las personas. Entonces, en la búsqueda de la verdad tiene que ser algo que un docente tiene que transmitir, porque no solamente es decirle, yo tengo esto, ¿no? Sino el motivar al muchacho, mira, hay este argumento, hay esta idea, busca por acá, aprende a hacer indagar, a hacer un discernimiento. Y la actitud de investigación también es una manera con la cual tú estás buscando ese valor de la verdad. Y creo que el docente universitario hoy tiene que prepararse para que todos estos medios electrónicos le favorezcan en tener mayor claridad de esta búsqueda. Hoy estamos en una etapa, en una época de la información tan así al instante, que yo me recuerdo hace 10 años que empecé a dar clases en el Instituto Salesiano allá en Tlalpan, les decía, no me crean a los alumnos, todo lo que te digo no me creas, busca, compara, analiza, descubre, sé crítico. Pero antes, para ir a una biblioteca, los chicos de repente eran un poquito recios, ¿no? Hoy no, hoy está el internet y de volada en un 2x3 descubren contenido, descubren formas, descubren hasta las famosas fake news, porque hay mucha información disparada, ¿no? Desorbitada, y hay que aprender a decirle, mira, esta es la búsqueda, así tienes que hacerlo. Es una manera de alimentar. Entonces yo creo que todas esas características, todos esos principios de la búsqueda de la verdad, de la confianza, de la capacidad de ser honesto, y desde el punto de vista de la Universidad Salesiana, hay dos elementos que son muy importantes dentro del valor para reubicar esta situación. Primero, lo que es la amabilidad, la capacidad de diálogo, de comprensión y de paciencia con los chicos, porque lo hemos visto y en algunos momentos se ha evidenciado cómo un docente de repente se desespera y dice algo que no quería decir, y a lo mejor ni lo dijo por mala intención, simplemente somos emocionales, somos pasionales, tenemos sentimientos y eventualmente nos salen las palabras que no son tan adecuadas, ¿no? Entonces, esta capacidad de amabilidad, el docente hoy lo tiene que tener más. ¿Por qué? Porque en realidad le va a ser más paciente en la comprensión de la situación que se vive con los chicos que están estresados, que tienen dificultad, que no son muy aptos para ciertas cosas, que tienes que irlos empujando eventualmente para que vayan motivándose en su proceso académico. Y creo que todo esto implicaría para un docente universitario recuperar esos principios, esos criterios, esos valores, ¿no? Y cierro, a final de cuentas, con este último, que está unido a la cuestión de la amabilidad y el buen trato, es la dignidad de la persona y el respeto a las personas. Yo creo que eso también implica, porque independientemente de que estemos en un medio tecnológico, el respeto a escucharte, el respeto a tener como ese cuidado de la atención, creo que vale mucho para un docente hoy en día. Jesús, perdón, me están comentando, ¿estaremos en presencia ya de los valores virtuales? Hablando de valores virtuales, los que ya el nuevo trato que se da a través de las redes sociales. Bueno, me parece que está fallando. Ahorita voy. Jorge, me están preguntando algo. Sí. En tu experiencia, tú sabemos que tuviste la formación en una escuela con religión, en una universidad de religión. ¿Qué tanto te fue difícil integrarte al mundo real, al mundo que a veces lo que te enseñaban en cuanto a la forma de ser, el deber ser, no correspondía a veces con la realidad? Y sobre todo, ¿tú cómo vas a preparar a los profesionales que tengas en tus aulas con tu cátedra? Sí, una gran pregunta. Seguramente sabes, yo desde prácticamente toda mi vida he estudiado en escuelas de religiosos y me sigue llamando, ¿no? Por alguna u otra cosa con
maristas, con el Opus Dei, con las sallistas, inclusive ahora con los salesianos. A fin de cuentas, como comentaba el padre, los valores universales son cristianos porque son universales, o al revés, ¿no? La universalidad de los valores no tiene exclusividad religiosa, y de ahí la coherencia de las religiones cristianas, de la religión católica, ¿no? Es coherente porque es universal. Hablabas de valores virtuales. Yo creo que no. Yo creo que los valores son personales y los transmites. Lo que va a pasar ahora es que los transmites por un medio electrónico y virtual, pero los valores los lleva el ser humano, los lleva intrínsecos el ser humano. Lo que pasa es que esos valores ahora, a través de los medios de comunicación, tienes que conservarlos y no olvidarte que estás en presencia de alguien, aunque sea de manera virtual. Y por otro lado, comentabas la preparación en tratándose del derecho. Pasaron muchos años ya después de haber acabado la carrera para yo entender este tema del positivismo, las leyes, y por otro lado los valores y la justicia, ¿no? Que tanto nos hablaban en la Panamericana, y que de pronto, pero lo entendí hasta después. Yo pensaba que lo que decía la ley era suficiente. Y la verdad, no porque estemos aquí ni porque esté trabajando en donde estoy, yo soy un convencido de que la justicia y los valores están por encima de la ley. Cuesta trabajo enfrentarte al mundo profesional, te cuesta mucho trabajo en el litigio llevar a la práctica, pero a fin de cuentas, si obras bien y estás convencido de tus argumentos, en tratándose de la carrera de Derecho y de cualquier otra, esta famosa deontología, tarde que temprano el cheque llega, porque tampoco estamos peleados con el dinero, yo lo he dicho. Pero si yo me voy a corromper por dinero, ahí está mal. Pero paradójicamente o lógicamente, si tú trabajas con convicción, tarde que temprano el cheque llega. Entonces yo les diría a nuestros televidentes, o como le llamaremos ahora, videovidentes, o a la gente que nos escucha, sobre todo a los muchachos jóvenes universitarios, que sean convencidos de sus valores. Evidentemente el mundo real y profesional te vas a chocar, inevitablemente vas a chocar con él. Por supuesto que vas a chocar. Pero si tú persistes, no vas a morir en el intento para ser un gran profesionista. Y eso lo lleva tatuado el carisma salesiano. Lo lleva tatuado. Yo, en mis estudios, en mis años de estudio y tal, nunca he visto, y lo he dicho en varios foros, el esfuerzo que hace la Universidad Salesiana y en general las instituciones de educación salesianas por vivir día a día ese espíritu y carisma salesiano. Como en ninguna otra institución, y lo digo abiertamente, se preocupan por llevar ese carisma salesiano a todos lados, a las aulas, al patio, y eso es muy digno, ¿eh? Y sobre todo es ser coherente con la educación. Gracias, Jorge. Sara, nos vamos ya a las últimas dos preguntas. La primera que tengo para ti. En tus propias palabras, ¿cómo definirías el compromiso de la mujer, en específico de la mujer salesiana o egresada a la institución salesiana, en el mundo? Bueno, yo creo que nuestro compromiso como mujer es el mismo compromiso que como un hombre. Somos profesionales, capaces y necesariamente transformadores del mundo para mejorarlo. Y yo creo que como salesiana y como egresada de la universidad y de los colegios salesianos es eso, ser una buena cristiana, pero sobre todo ser una honesta ciudadana. Y cuando hablo de ser honesta ciudadana, es decir, trascender, hacer que mi entorno sea mejor cada día en el momento en el que yo esté y en la circunstancia en la que yo viva. Sea casa, sea trabajo, sea iglesia, sean mis vecinos. Creo que ese es el reto y eso es lo que te enseña la educación salesiana.
te enseña no solo a ser mejor tú, sino que el tú no tiene nada de trascendente, te enseña a ser mejor con todos. Y entonces ese es el reto, ese es lo que aspiramos a hacer, y lo hablo por varios, mis compañeros de la prepa, de la universidad, ¿no?, de la secundaria, todos nos sembraron esa semilla en el ser y en el corazón, y vamos haciendo todo lo que podemos día a día para transformar este México en un México mejor. Sara, nada más rápidamente, si nos puedes dar la página para que puedan buscar el concepto o las universidades salesianas, si nos puedes decir una página y algo que nos están diciendo. Si hay algún tipo de... Okay, perdón, y nada más la última. Y si hay algún tipo de apoyo okay, para las personas de bajos recursos que puedan regresar a estudiar en algún nivel. Vale. La página es universidadsalesiana.edu.mx. Ahí también tenemos varias ligas. Incluso ahí pueden ver la oferta de las universidades salesianas en el mundo, porque evidentemente, aunque hay una sola universidad salesiana en México, tenemos más de 60 presencias en el mundo a nivel superior. En cuestiones de apoyo, sí, la Universidad Salesiana México se ha caracterizado por brindar esos apoyos económicos a las personas. Déjame decirte que el 80% de nuestra población activa tiene algún beneficio económico, no precisamente becas, sino más bien un apoyo que se genera con los propios recursos de la universidad. Excelente. Con la finalidad de generar gente proactiva y que pueda seguir estudiando. Perfecto, muchas gracias, Sara. Y Jesús, me voy contigo porque hay una pregunta que me gustó muchísimo. Normalmente acabo diciendo en tus propias palabras quién eres, pero por el tiempo no lo voy a hacer, pero sí te voy a pedir un favor. Me están pidiendo los jóvenes, dice Jesús, tú que tienes la posibilidad de hacerlo, motívanos a los jóvenes para que no desertemos en estos momentos que estamos viviendo, en donde vemos conflictos en la casa, vemos desilusión en las calles, vemos desesperanza en la televisión y desafortunadamente vemos un panorama muy negro. Por favor, dinos algo que nos pueda alentar en nuestra vida. Yo creo que esta pregunta es muy existencial, muy real, porque es lo que padecemos, lo que vivimos día a día. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, al menos desde lo que yo puedo decir, es que muchas de las situaciones que hemos creado como sociedad nos han envuelto en este pesimismo, un pesimismo antropológico donde en nuestro México de hoy se ve más evidente, se ve esta diferencia, esta brecha, no solamente de pobreza, sino de criterios de vida, de una búsqueda. Yo pienso que para el chico que está en este proceso de universidad, lo primero que debe de considerar es que tiene primero las capacidades y la fuerza y la voluntad de llevar todo un camino en el cual él pudiera sentirse apoyado. Y creo que esta palabra de soporte, de apoyo, es algo que nosotros, al menos como universidad, lo hemos considerado muchísimo. Y no solamente un apoyo económico, mi estimado Alejandro, porque creo que muchas veces nos reducimos a eso, ¿no? Creo que es un apoyo en toda la cuestión de la persona, en una cuestión de tipo familiar. Muchas veces hemos tenido circunstancias donde los chicos han tenido circunstancias muy lamentables en la cuestión psicológica, la cuestión familiar, les ha afectado muchísimo. Y muchos de ellos se desaniman. No, es que ya no puedo, es que ya tengo un compromiso, es que ya voy a tener una familia, es que ya no, si no trabajo, no estudio. Y creo que lo primero que tenemos que considerar es que sí podemos, en nuestra propia persona, con estas capacidades que Dios nos ha dado, al menos desde nuestra inteligencia, desde nuestra voluntad, realizar un proyecto de vida. Yo creo que los chicos deben motivarse en ese sentido. Primero, que no se sientan que no pueden. Segundo, que no se sientan solos. Ahorita hemos llegado al grado que dentro del encierro pareciera que estamos más solos, porque como que buscamos, ¿no? Entonces digo, está la familia, están las instancias, están los amigos, o sea, hay muchos factores que te pueden ayudar a motivar en ese sentido, que no caminas solo, que estás con un grupo de personas que se preocupan por ti. Ahora, cuando estás en un proceso universitario,
lo primero que debes considerar es que en tu autonomía, en tu libertad, en tu capacidad responsable, también te puedes dejar ayudar por otros. Aprender a escuchar, aprender a vislumbrar, ¿no? la vida. Entonces yo creo que un chico que a veces empieza a sentir el peso del estudio, del trabajo, porque es la realidad que a veces nos vamos viviendo, un chico que trabaja y que estudia y que luego pues tiene que mantener quizá un ritmo de vida lo más estable para que pueda seguir adelante con el trabajo, creo que en ese sentido él debe decir, soy capaz y también puedo dejarme ayudar, puedo entender que hay alguien que me acompaña. Y en los diálogos que al menos yo he tenido con algunos chicos, yo sí les he dicho, mira, creo que aquí ahorita lo importante es que tú no desistas en tu deseo, en tu ilusión de poder construir en ti, ¿verdad? Una persona que va a tener un proceso de madurez personal y comunitaria que va a ayudar a muchas otras personas. Y creo que ese ideal no se debe de perder. Yo para los chicos que ahorita nos están escuchando, nos están viendo, y quien haya hecho esta pregunta, creo que la motivación empieza también porque tú no te puedes vencer a ti mismo, en primer lugar. Tú entiéndete como una persona con la colaboración o con la comunidad que pueda ayudarte a seguir adelante. Y creo que en el diálogo hemos encontrado mucho este apoyo, al menos desde nuestra perspectiva, y lo que decía el doctor Romo, yo creo que es muy claro. A veces uno puede perder mucho, si quieres llamarlo así, en una cuestión administrativa o económica, pero gana mucho en la persona que está acompañando. Yo creo que ese motivo, los chicos deben de verlo desde esta perspectiva, donde no se deben de sentir ahogados, solos, sino más bien acompañados y solidariamente, digamos así, apoyados por muchas personas que están a su alrededor. La circunstancia de la vida pues ha sido así, ha sido muy complicada, pero creo que es un elemento de esperanza, un elemento de confianza en uno mismo, ¿no? Perfecto, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Sara, Jorge, es un placer. Tenemos que irnos, les agradecemos mucho, agradecemos a las personas que nos han escrito. Sé que se quedan preguntas en el tintero, pero lo único que les puedo decir es gracias a ustedes que están en la pantalla y gracias a los quienes nos están viendo. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Astele.tv Astele.tv Astele.tv